Seguimos, amigos, en Diario de Campaña y vamos a recibir ahora a nuestro invitado de esta noche, el politólogo Óscar Botinelli, presidente de la consultora Factum. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Óscar. Tenerlo de vuelta por acá. Lo tuvimos Sí, previo a las internas. Previo a las internas, creo que fue, ¿no? Previo a la interna, ahí cuando faltaba poquito. Sí. Así que ahora tenemos otro escenario ya planteado y ahí también en los descuentos. Le iba a preguntar, esto lo conversamos la otra vez, pero incluso vale la pena repasarlo. Usted ha mencionado en sus últimas columnas que las elecciones de este 2019 constituirán un hito histórico porque marcan el comienzo de una profunda transición del sistema político, ¿no? Lo ha comparado incluso con la elección del 16, la del 58, la del 71, cuando se rompe el bipartidismo, la del 2004, cuando gana el Frente Amplio. ¿Por qué es que la ve tan especial, digamos? Bueno, lo especial, si vemos la historia, 16-18 es cuando empieza de alguna manera la política moderna, el Estado moderno en Uruguay, donde realmente se puede empezar a hablar de una democracia, o más técnicamente, de una polarquía, elecciones plenamente competitivas. El 1958 es el primer cambio histórico. El Partido Colorado había gobernado de corrido desde el 16-18, incluso ya más discutible históricamente sobre los métodos de llegada al poder desde hacía 93 años. Por lo tanto, es el primer gran cambio en la historia del país. El 71 es cuando empieza a romperse el bipartidismo, ese formato bipartista histórico que comenzó en Uruguay. Para mí empezó mucho antes de cuando se festeja, empezó en 1825 con el lavallejismo, el riverismo. Ahí empieza a llegar a su fin con la aparición del Frente Amplio como una tercera fuerza relevante y caminar hacia un tripartidismo que dominó toda esa etapa. Luego tenemos el 2004, que es cuando se produce el cambio en que por primera vez un partido fuera de los partidos tradicionales alcanza no solo la presidencia de la República, sino la mayoría absoluta en las dos cámaras. Y ahora vamos en principio a un tetrapartidismo, es decir, 4 partidos relevantes. Cuando se habla de bipartidismo, tripartidismo, no es que hay solo 2. Cuando el bipartidismo había 6 partidos, pero relevantes era 2. Incluso hay un indicador que se llama número efectivo de partidos que toma el peso de los distintos partidos. Efectivamente daba un poco más de 2, después dio en torno a 3 y ahora esta elección va camino a dar casi 4. Este es un cambio muy grande en el país. No es lo mismo un sistema bipartidista que tripartidista y no es lo mismo un sistema tripartidista, más allá que este tripartidismo no va a romper lo que podemos llamar una especie de bibloquismo. Todo indica que hay un bloque de varios partidos, donde los 3 relevantes van a ser el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Cabildo Abierto, y del otro lado el Frente Amplio. Es decir, que hay en principio 2 bloques, pero que se va a enfrentar en el balotaje de alguna manera uno de cada bloque. Y por eso consideramos que es histórico. Y lo otro histórico es que Uruguay tuvo 2 etapas de fundación de partidos políticos. La primera fue en 1825-1836, donde surgen las 2 colectividades tradicionales históricas, que son 2 de las 4 más antiguas del mundo, junto con los conservadores británicos y los demócratas de Estados Unidos. Luego un segundo proceso de fundación de partidos entre 1905 y 1910. Ahí nace la Unión Cívica del Uruguay, que más adelante será Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, que luego deviene en Partido Comunista y se fractura y se forma un nuevo Partido Socialista. Pero en 1971 el Frente Amplio no es un nuevo partido desde el punto de vista originario, sino que es un partido que se constituye, primero es una coalición, después se transforma en partido político, a partir de los 3 partidos que se originan entre 1905 y 1910 y escisiones del Partido Colorado y del Partido Nacional. Claro. Si vemos los últimos tiempos, el Nuevo Espacio fue una escisión del Frente Amplio, Unidad Popular una escisión del Frente Amplio, Partido Independiente una escisión del Nuevo Espacio que fue escisión del Frente Amplio, es decir, y hemos tenido en algunos momentos escisiones del Partido Nacional, del Partido Colorado. Precisamente el padre de Guido Manini Ríos fue diputado por una escisión del Partido Colorado, la Unión Demócrata Reformista, en 1958. En cambio ahora el Partido Cabildo Abierto, como el Partido Ecologista Radical Intransigente, que está ahí, pegó en el palo en la elección pasada, ahora va a ver si convierte y entra al Parlamento. Son 2 partidos que, independientemente que los votantes obviamente votaron antes, porque la única forma que no hayan votado antes es que el electorado sea todo de 18 a 22 años,
no es una escisión de ningún partido político, no había ninguna agrupación, ninguna formación de la cual sale esta gente para formar un partido político, sino que es un nuevo conglomerado de gente, alguna con alguna actuación política, alguno incluso, pero ya formado el partido, que fue legislador, pero ni el líder ni los principales dirigentes tienen una trayectoria activa en partidos políticos, ¿no? Y eso también es el otro Y este componente es otro importante que acontecimiento histórico importante. Histórico. Es decir, como que en Uruguay se fundan partidos políticos nuevos con relevancia cada siglo, ¿no? Claro. Le iba a plantear, usted señalaba otro aspecto importante, es el desafío, decía, que tiene esta elección 2019, o que va a dejar, sobre todo, cómo va a quedar el escenario político después, ¿no? En lo que no estamos pensando quizás, pero conviene, ¿no?, hacer esta mirada más a largo plazo, por la fragmentación política, ¿no?, que es un fenómeno que se está dando en otras partes del mundo. Y quería preguntarle por eso, ¿en qué medida lo ve como un desafío y qué consecuencias puede tener? ¿Qué es lo que se ha observado ya cuando se habla de fragmentación en los parlamentos, ¿no?, a nivel de lo que está pasando en Europa, por ejemplo, en varios países? Bueno, ahí depende el sustento que tenga el sistema de partidos, ¿eh? No es lo mismo una fragmentación con partidos de poca historia, más allá de trayectorias anteriores. Italia no tiene ningún partido político que existiera en 1993. ¿Mm? Claro. Francia prácticamente lo mismo, con excepciones, pero el Partido Socialista es un partido muy menor después de haber sido uno de los grandes componentes del bipartidismo o tetrapartidismo francés. Alemania, en cambio, tiene todavía como eje tres partidos que vienen desde la fundación de la República Federal Alemana a fines de los 40, más partidos nuevos. Y Uruguay, de alguna manera, tiene un anclaje entre partidos bicentenarios, un partido como el Frente Amplio, que está por el medio siglo, y un partido nuevo. Entonces, estos anclajes hacen que los movimientos no sean de cualquiera con cualquiera. Las coaliciones son más coaliciones que se arman con mayores proximidades ideológicas. No es un régimen parlamentario puro, por lo tanto el formar coalición no pone en riesgo quién va a gobernar. La presidencia por lo menos se define el 24 de noviembre, pero sí cómo se compone una mayoría. En Uruguay no es un régimen parlamentario, pero tampoco es un régimen presidencial puro. Claro. En Uruguay el presidente de la República requiere mayoría parlamentaria, cosa que a veces los candidatos no lo tienen tan claro, ¿no? Y piensan que acá se puede gobernar como Argentina o Chile. Acá, si un presidente forma todo el gabinete con gente de su entorno, se va a encontrar con serios problemas para gobernar, muy serios. Y además, donde se le forma una mayoría parlamentaria hostil, no resiste el Consejo de Ministros, que puede caer, porque aquí tenemos censura parlamentaria. Entonces, el tema es la capacidad de articulación de acuerdos, y que es muy riesgoso si alguien se juega a decir yo voy a hacer acuerdos puntuales para aprobar leyes, yo voy a gobernar por mí mismo. Eso es un desgaste importante, ¿no? Es un desgaste importante, pero además cómo nombra los entes autónomos, las empresas del Estado, los servicios centralizados, los órganos rectores de la educación, de la seguridad social, cuando requiere como mínimo mayoría en la Cámara de Senadores. Decir, no, pues esto lo hago con un reparto de cargos, bueno, hay que ver hasta dónde todo el mundo está dispuesto solamente por cargos a hacer un entendimiento. Es decir, aquí se requiere una gran habilidad negociadora de parte de todos, se requiere el buscar muy amplios consensos. En ese aspecto la oposición tiene una ventaja. Todavía eso no ha le iba a logrado... preguntar, a ver, ¿cómo lo veía llevado ahora, más allá de lo teórico que puede implicar, cómo veía el escenario hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta las declaraciones incluso de los últimos días, donde cada uno ya próximo a la fecha y esa instancia donde se van a sentar en esa mesa de negociación en la oposición, bueno, también está haciendo su juego, ¿no? Haciendo pesar el peso que va a tener, o viendo a ver también cómo quedan los otros actores, ¿no? Claro, hay un tema que es esto. En 1999, el Partido Colorado y el Partido Nacional hicieron, en la segunda semana después de octubre, un acuerdo explícito de coalición. Es decir, se pusieron de acuerdo en una serie de puntos, firmaron un documento, se hizo solemnemente la firma en la Casa del Partido Nacional, ahí en la Plaza Constitución, y salió el Partido Nacional a trabajar con Luis Alberto Lacalle a la cabeza, a recorrer el país a pedir el voto por la fórmula Jorge Valle, Luis Hierro López, que en aquel momento que los blancos votaron Colorado era un desafío nunca visto en la historia del Uruguay.
Bueno, no es lo mismo que hacia el 24 de noviembre la calle Pou vaya al balotaje, respaldado en un acuerdo más grande o más chico, con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente, con todos, con algunos, si es con todos, mucho más sólido, si es con algunos, un poco menos sólido, o que vaya sin ningún tipo de acuerdo. Y yo, bueno, después vamos a conversar, hay una buena voluntad. Bueno, ahí está planteando una duda. El otro está dando una absoluta, sobre todo si entran todos, una absoluta certeza, ¿no? Y cuáles van a ser las grandes líneas de acuerdo. E incluso la gente a veces interpreta mal. Es bueno saber cómo piensan constituir el gabinete. Ya van al reparto de cargos. Hay que pensar lo siguiente, ¿les parece que es lo mismo que el ministro de Defensa sea alguien vinculado a Sanguinetti o a Manini Ríos? O a la calle Pou. Es decir, no es reparto de cargos solamente, es distribución de áreas de gobierno donde cada uno va a ejercer una influencia particular más allá del acuerdo. Un ministro de Ganadería puede ir al ministerio con una línea, un acuerdo de cuáles son las grandes líneas. Después el que hace día a día decretos, resoluciones, es el ministro de Ganadería y puede ir dando énfasis a una cosa u otra. Por lo tanto, la distribución del gabinete es muy importante. En el caso del Frente Amplio, el desafío que tiene es que no tiene socios naturales y por lo tanto va a ir a construir una mayoría o por lo menos una tolerancia hacia el gobierno de parte del Parlamento a partir de obtener la presidencia de la República, ¿no? Sí, y ahí es más probable que tenga que ir, en caso de ganar el Frente Amplio, que sí tenga que ir a acuerdo tema por tema, ¿no? Bueno, depende. Todo depende de la voluntad del Frente Amplio como conjunto, del presidente de la República y, por supuesto, de los otros partidos. No hay ninguna incompatibilidad para que haga acuerdo con otros partidos. Bueno, pero en el arco opositor hay como cierta reticencia quizás a hacer un acuerdo a priori, ¿no? O por lo menos un acuerdo de gobierno. Hasta el 24 de noviembre no va a haber acuerdo, claro, con la oposición, ninguno va a acordar con el Frente Amplio. Pero si gana Daniel Martínez anoche el 24 de noviembre, a partir del 25 el escenario cambia radicalmente, ya nadie va a estar jugando que le conviene electoralmente, estará quien dice, no, yo no quiero comprometerme con el gobierno, o quien dice, bueno, yo estaría dispuesto, si el plan esto, ahí puede haber desde una coalición de gobierno que no parece lo más probable, con ministros de otros partidos y compartiendo responsabilidades, a un partido que dice, bueno, nosotros vamos a apoyar al gobierno, va a ser un programa, lo apoyamos en el Parlamento, lo apoyamos en los entes autónomos, no nos comprometemos en la gestión de gobierno. Y lo otro, bueno, es el jugar a, voy a ver si hago acuerdos puntuales, ¿no? Le iba a preguntar, usted hacía, cuando mencionaba lo de la coalición de gobierno en caso de un escenario con una presidencia de oposición, planteaba la importancia que tiene el tema de los cargos, ¿no? Pero estoy pensando, últimamente Talvi, por ejemplo, viene poniendo mucho énfasis en lo programático, ¿no? En cuánto va a hacer pesar su proyecto, en todo caso, que no ha señalado que no va a entregar un cheque en blanco, digamos así, ¿no? También midiendo lo que puede ser también el peso que va a tener en esa coalición Manini Ríos, concretamente, ¿no? Desde el punto de vista de eso, de lo programático y de los programas, ¿cómo ve ese escenario para que lleguen a coincidencias realmente? Bueno, en economía parece bastante claro que hay coincidencias. Bueno, no así capaz en otros temas. Sí, por orden. Sí. Primero, no hay diferencia entre cargos y programa. No. No hay diferencia, ninguna. Es como dice, vota la gente por el candidato o por el programa. Es lo mismo. Un candidato es un programa. Es una forma de ver el mundo, es una forma de ver la sociedad. Y entre ocupar el cargo, un ministro de un partido determinado, y decir que la política que impulsa ese partido, más allá de un marco de acuerdo, va a tener un poco más de énfasis, no hay ninguna diferencia. Absolutamente ninguna. Y eso es lo que hay que entender. Creer que uno le puede dar un cargo a una persona y que se va a ejecutar el programa contrario es un absurdo. En materia económica, yo no sé si hay tantas coincidencias. Hay que ver, porque se está todavía en un nivel de muchas generalidades. Pero sin duda el Partido Cabildo Abierto tiene un énfasis en los aspectos de la producción agropecuaria que uno ve un poco mayor que el Partido Colorado, en algún aspecto sí con sintonías con el Partido Nacional, pero en cuanto al rol del Estado,
es el grupo más el partido más estatista de Claro. los tres más relevantes, claramente. Sí, claro, yo le mencionaba pensando en el Partido Colorado y el Partido Nacional las coincidencias en materia económica. Es cierto Bueno, que en materia de parecería que Cabildo entre el Partido Abierto... Colorado y el Partido Nacional es donde habría mayores coincidencias en el plano económico, ¿no? Pero digo, los aspectos, siempre una coalición es producto de un diálogo, de una negociación no es compra y vendo, ¿eh? Negociación es cuáles son los temas que a uno le resultan prioritarios y cuáles puede considerar no tan importantes para transar con el otro. Nadie puede hacer un acuerdo diciendo, este es mi programa, usted lo acepta o lo deja. Bueno, muchas gracias, lo dejo. Entonces, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Solamente en los que antes escribimos que coincidimos totalmente, eso es un acuerdo incompleto. El Frente Amplio, por ejemplo, tiene con los distintos partidos puntos de coincidencia. El tema es que una vez que si tiene la presidencia de la República, bueno, ¿cómo elabora sus acuerdos? No es un partido que está en el 100% de las cosas totalmente diferenciado de los otros partidos. También tiene áreas de coincidencia que se encuentran en muchos lados, ¿no? Hay aspectos del Partido Colorado que tienen una cercanía con el Frente Amplio, otros de Cabildo Abierto, también del Partido Nacional, es decir, siempre hay lugares para explorar coincidencias, ¿no? Bien, saliendo del tema de la coalición de gobierno, que era bien interesante porque es el escenario que tenemos que ver, a ver, de acá va a quedar marcado, ¿no? Con lo que pase el 27 de octubre. Le iba a preguntar, ¿cómo ve la campaña en estos últimos días en relación a su experiencia de tantas campañas? Diría que se percibe mucho más tensión y confrontación, el nivel de intensidad y de agresividad ahora se incrementó en demasía, percibe grandes errores de alguno de los candidatos. Bueno, digamos, grandes errores no veo, sí, que siempre todos pueden hacer las cosas mejor. En general las últimas campañas se están manifestando siempre con una mayor agresividad hacia el final. Agresividad uruguaya, me decía el otro día un embajador respecto a su país, dice, si alguna vez en mi país tenemos esta campaña, consideramos que no hubo campaña, ¿no? Que fue un noviazgo. Es decir, el Uruguay estamos acostumbrados que alguna cosa que rechina un poco la vemos en términos dramáticos, lo cual es positivo como elemento de centripetar, digamos, la sociedad. Ahora, no veo nada en particular, puede haber pequeños errores, pero el tema es el siguiente. El grueso del voto está más o menos definido. El voto volátil, que va desde aquel que dice yo hoy votaría tal, pero me gusta tal otro, todavía puedo dudar en cambiar el voto, el que dice no, yo pienso en tal, pero no estoy seguro, y tiene otra opción, no, pero no estoy seguro. Bueno, desde ahí hasta el que duda muchísimo, y sobre todo incluso el que duda entre bloques, voto al gobierno o a la oposición, puede llegar a ser el 10% del electorado. ¿Y eso en relación a otras, cómo es? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Sí. No hay mucha variación. Sobre todo, quizás ahora hay un poco más. Porque hay colegas suyos que han marcado eso, la volatilidad en particular que perciben de los votantes en esta elección. Bueno, la verdad, a ver, primero, no hay una volatilidad general. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la oposición, en la medida que hay varios partidos, sobre todo estamos viendo el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Cabildo Abierto, también el Partido de la Gente, bueno, puede haber dudas entre uno u otro de estos partidos, ¿no? Es decir, que no es una indecisión del punto de vista macro, no va a cambiar la relación entre gobierno y oposición. Es dentro de la oposición, claro, bueno, cuál es el que lo capta mejor, ¿no? Pero no vemos que sea una elección con tal nivel de volatilidad. Claro, por ejemplo, a esta altura ya se han despejado muchas incógnitas. Nosotros hace 2 meses teníamos la duda si no iba a haber una disputa por la ida al balotaje, cuando se dio la caída del Partido Nacional y el fuerte crecimiento del Partido Colorado, que dejaba una duda. Bueno, ¿esto qué ocurre? Claro. Este va a seguir subiendo, este bajando, en un momento se tocan, se cruzan. Bueno, eso está despejado claramente. Hoy el ranking, primero Frente Amplio, segundo Partido Nacional, está fuera de discusión.
Podría darse ahí la baja del Partido Colorado, la suba de Cabildo Abierto. Bueno, la semana que viene sabremos con la última encuesta si hay alguna aproximación entre los dos, algún riesgo de cambio de competencia entre ellos, y obviamente lo sabemos del todo el 27 de octubre de noche. Pero y después sí, hay una gran incógnita en esta elección, que hay una cantidad bastante grande de partidos chicos, que algunos de ellos obviamente están en el Parlamento, y la duda es cuántas bancas sacan o si logran retener la banca de senadores o no, como el Partido Independiente, claro, pero otros ingresan o no, o si ingresan y con plus, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el Partido de la Gente, está Unidad Popular, que está en el Parlamento actualmente, está el Partido Ecologista Radical Intransigente, está el Partido Verde Animalista, y esto entonces también genera una serie de incógnitas, pero no es lo mismo que entren dos partidos chicos con 3 bancas, a que entren los 5 y sumen 7 bancas, ¿no? Para la distribución global no es exactamente lo mismo, ¿no? Para que los televidentes lo tengan presente, la última encuesta de Factum señaló al Frente Amplio le dio una intención de voto de 38%, al Partido Nacional 27%, al Partido Colorado 16%, Cabildo Abierto con 10%, y después un conjunto de partidos que están entre, bueno, 2 y 1, ahí está el Partido de la Gente, Partido Independiente con 2, Partido de la Gente con 2, Unidad Popular con 1, el PERI marca 2. Le iba a consultar, ¿podemos describir un poco cómo ve a cada uno de los partidos? A ver, el Frente Amplio, en la medición de ustedes última, tuvo un pequeño descenso, ¿no? Sí, bueno, para la medición de Factum, con la metodología que usamos, nosotros vimos un ascenso del Frente Amplio entre fin del año pasado y el arranque de este. Y de febrero ahora lo hemos visto subiendo, bajando, pero siempre en una banda del 37 al 40%. Es decir, desde ese punto de vista, claro, no es lo mismo terminar la elección en el piso que en el techo de la banda. Y podría eventualmente superarla. No vemos que la baje. Pero en términos de largo plazo, el Frente Amplio lo vemos estable. En el último mes se puede observar una leve caída, muy tenue. El caso del Partido Nacional en general estuvo más en torno al 30%. El tema es que tiene una cosa engañosa el Partido Nacional, y es que la competencia interna concentra mucha adhesión que luego le cuesta retener. Este no es un problema de ahora, es un problema que se dio en las últimas internas, que se viene siempre verificando en todas las elecciones. Siempre después tiene un problema de no retener con el candidato elegido a todos los que previamente lo adherían. Y además sufrió, como sufrió el Frente Amplio, como sufrió el Partido Colorado, la aparición de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, sin duda, el que más les trajo electorado es el Partido Colorado, un poquito menos al Partido Nacional y un poquito menos al Frente Amplio, pero importante lo que les trajo el Frente Amplio. Pero el Partido Nacional se ve que la encuesta anterior nos había dado 26, la última 27, lo cual quiere decir que, bueno, parecería, si no hay nada extraordinario, que eso hay que concederle un piso. Después, si levanta más o no, bueno, se verá en los últimos días. Y el Partido Colorado sí es el que presenta un poco más incógnitas, porque es un partido que, si nos remontamos a un año y medio, un poco más de un año y medio atrás, era un partido del 7%. Bueno, ahí aparece Sanguinetti, empieza a crecer, y llega más o menos al 14-15%. Luego la aparición de Talvi, no es que apareció después que Sanguinetti, pero irrumpe para el grueso de la opinión pública, muy sobre la interna, y logra un resultado realmente espectacular, y sobre todo después de la interna que lleva el Partido Colorado al 19. Bueno, aparentemente esto no se ha sostenido porque pasó del 19 al 18 y del 18 al 16. La línea indica que hay una caída, que no es solamente un movimiento de encuestas. Y ahí, esa caída, ¿usted a qué la atribuye más bien? A lo que se señala de, bueno, le está robando mucho Cabildo Abierto por el ala más derecha, o a que en un primer momento, luego de la interna, Talvi había mostrado su perfil más de centroizquierda, digamos, y había buscado captar y había logrado captar muchos disconformes con el Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, creo que las dos cosas. La primera es que lo primero ya se vio en la interna. Gran parte del resultado de la interna fue producto de lo que Cabildo Abierto le quitó al sanguinetismo. Y gran parte del resultado de la interna lo que Talvi captó de electorado potencialmente frente amplista.
¿no? Es decir, los dos fenómenos ya se vieron el 30 de junio. Lo que da la impresión que en lo último, aparte de sí hay una erosión que genera Cabildo Abierto, es que un Talvi que apareció que entusiasmó a los sectores jóvenes, más bien de clase media, media alta, muy próximos a una mentalidad entre vallista y frente amplista, luego empieza a perder ahí, con un discurso que corresponde más, yo diría, al discurso más histórico de Talvi, aunque estoy hablando ya no del Talvi político, estoy hablando de un Talvi técnico, de un Talvi académico, pero que su discurso era más hacia un liberalismo económico, él incluso se define de liberalismo progresista, que a esta cosa más entre vallista, socialdemócrata, que es la que la gente le atribuyó, no importa cómo fue el discurso de él, ¿no? Que la gente le atribuyó y que le dio en gran medida ese envión. Por otro lado, da la impresión de que el Frente Amplio tuvo en esos sectores alguna recuperación. Eso le iba a preguntar, ¿el Frente Amplio está captando los desencantados que en su momento... Bueno, algo ha captado. El tema es este, hay que tener cuidado cuando un partido... si vamos a voto, que es más fácil de estudiar que encuestas. El Frente Amplio entre el 2009 y el 2014 sacó el mismo porcentaje de votos. Y uno diría, tuvo la misma gente, no se movió. No, se movió mucho. Porque el Frente Amplio siguió perdiendo en los niveles medio altos, en la clase media alta, que venía perdiendo desde el 2004, y fue ganando en el sector más bajo de todos. Es decir, tuvo una rotación de electorado. Y de alguna manera, este mantenimiento último, una de las hipótesis, es muy difícil dar conclusiones, los números son muy delicados, pero da la impresión de que el Frente Amplio lo que ha hecho es recaptar un electorado que estaba perdiendo, más joven, más de clase media alta, un electorado que se le estaba yendo, se le había ido hacia Talvi, y que le compensa lo que está perdiendo hacia Cabildo Abierto en el nivel bajo, que es importante, tan importante que esa especie de fonde que tuvo el Frente Amplio en Rivera, que lo llevó al cuarto lugar en la interna y que todo indica que no sale de ese cuarto lugar, es producto de la pérdida de un electorado directamente hacia Cabildo Abierto, un electorado del mujiquismo hacia el maninismo, digamos. Entonces ahí hay juegos de rotación, no solo que los números igual que decir que está estable, no, tuvo movimiento. Lo que pasa es que con unos compensa lo otro, ¿no? ¿Cómo entiende ese fenómeno que se dé esa coincidencia o que se haya dado ese traspaso? ¿De cuál? Del mujiquismo a Cabildo Abierto. Bueno, eso lo explicamos mucho en el programa anterior que estuve. El sentido de que Manini... a ver, el sector más bajo, un sector que en un lenguaje... pero ahora también Manini ha endurecido un poco su discurso, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, en manejar las cosas, como se dice, univariadamente. Es decir, con una sola variable que es... yo uso esta, no, hay muchas. Una derecha-izquierda, donde Manini se ha endurecido y es un hombre claramente de derecha. Otro que también tiene distancia con el Frente Amplio, que se llama conservador-liberal. Manini es un hombre conservador, religioso, de un catolicismo muy conservador, opuesto a el liberalismo de valores o cultural que expresa el Frente Amplio, con una posición bastante dura en cuanto a la laicidad del Estado. Pero después hay un eje que tiene que ver con lo económico, y en el eje económico Manini no corresponde a la visión más ligada al liberalismo económico. Al contrario, claro, es un hombre de una postura que coincide más con la visión más clásica del Uruguay. Y por otro lado hay un eje social, donde a veces el liberalismo económico se empalma mucho con el apostar a una sociedad muy competitiva, ¿no? Donde las personas compiten, ¿no? Bueno, que eso va en favor de la calidad, en favor del mejoramiento, en favor de que cada uno se supere. Y lo otro es el concepto igualitario o altamente social, que tiene otras consecuencias. Bueno, Manini tiene un discurso claramente social, ¿no? Es decir, cuando él habla del artiguismo, habla mucho de una visión social del artiguismo, no solo la visión militar, que se refleja mucho generalmente en la descripción del éxodo. Me aportaban ayer, bueno, también en el Artigas,
de las misiones, de la destrucción de las misiones orientales, que él recoge mucho de toda esa población guaranítica o mestiza. Es decir, ahí hay puntos de coincidencia en la visión social. Un Manini que además llevó adelante esa acción social a través de la Dirección de Sanidad Militar. Y no hay que olvidarse que estos sectores, por debajo de los trabajadores más estables, más formales, se le puede llamar subproletarios, se le puede llamar marginales, aunque la palabra marginal es un poco extrema, porque son más categorías que esa. Es una clase social que necesita, que no tiene capacidad de defenderse a sí misma normalmente, que no tiene capacidad de organizarse, de acciones colectivas, y necesita un gran padre protector, que tenga autoridad, que sea duro si es posible y que lo proteja, que sea paternal. Esa figura que encarnó Pacheco Areco en Uruguay, que en un momento encarnó sobre todo Montevideo Tabaré Vázquez, que venía encarnando Mujica, también la encarna Manini. Y ahí es donde se produce el cambio de padre, de alguna manera, en ese sector, entre Mujica y Manini. Eso es decir, no, Manini está a la derecha, al frente a la izquierda, quiere decir que acá hay un salto al vacío. No, depende del eje que se tome. Depende el eje que se tome. También pero esto no es para el sector bajo, para otros sectores quizás un poco más activistas, intelectuales, no hay que olvidarse que en el concepto geopolítico, un concepto muy regionalista, muy de mirar con mucha prevención a Europa y con mucha prevención a Estados Unidos, hay segmentos de izquierda y Cabildo Abierto que tienen exactamente el mismo discurso, tienen las mismas prevenciones, digamos, y el mismo anclaje regional. Que esto claramente es una diferencia de Cabildo Abierto, sobre todo con el Partido Colorado, pero también con algunos segmentos del Partido Nacional, ¿no? Bien. Botinelli, le agradezco muchísimo, como muchas siempre. Gracias a ustedes. Un gusto y gracias. Ya volvemos enseguida, seguimos con Diario de Campaña.